Y buenas tardes, estimados participantes de este programa de especialización en gerencia tributaria. En primer lugar, pues quiero pedirles a todos mis disculpas por, digamos, el, el break que hemos tenido, que además ha sido bastante extenso. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es la tributación estatal y municipal, pero antes vamos a entrar en lo que es la actividad financiera del Estado. Para poder entrar, digamos, en esta fase teórica, anteriormente habíamos visto algo que tenía que ver con la parte gerencial y algunas partes que tienen que ver con la motivación, pues, ¿no?, a la innovación. Me parece prudente que manejemos algunos aspectos, digamos, normativos. Pero antes de hablar de los aspectos normativos, cito acá, digamos, una frase de Andrés Eloy Blanco, nuestro gran poeta sucrense, que para el momento en que sancionó o que fue sancionada la constituyente, a la cual él le correspondió presidir, okay, estamos hablando del año 47 aproximadamente, decía que cuando una asamblea hace una constitución, hace el espejo de un pueblo. Cuando se hace el espejo de un pueblo, tiene que haber un buen pueblo para mirarse en él. Sin duda alguna, Andrés Eloy Blanco nos quiso, digamos, dar a comprender que cuando nosotros como ciudadanos no nos sentimos reflejados en una norma, esa norma en realidad no ha sido, pues, diseñada y pensada para el ciudadano, sino en función de una circunstancia muy puntual o muy elemental. Situación que consideramos o vemos que es muy común hoy en día. Observamos cómo muchos municipios legislan sin importar, digamos, lo que piense el ciudadano. Vemos cómo muchos estados legislan sin importarle lo que piensan sus ciudadanos. El mismo estado venezolano como estado ha producido una cantidad de normas, una cantidad de leyes que van más allá de lo que es el pensamiento y de lo que es, digamos, el sentir del ciudadano común. Para nosotros poder hablar de lo que es la tributación estatal y municipal, se nos hace necesario e imperioso hablar primero de lo que es la actividad financiera del Estado. Ustedes conocen, pues, mejor que yo, aquí hay profesionales de la administración, aquí hay profesionales de la contabilidad, es decir, aquí hay muchos profesionales que manejan números y que manejan realmente a diario los elementos de ingresos y egresos, no solamente a nivel privado, sino también a nivel, digamos, del Estado. Entonces, el Estado venezolano, por decirlo de alguna manera, vamos a verlo como un gran ente que tiene necesidades, según lo vemos en este recuadro. Y para nosotros poder cubrir esas necesidades, tenemos que tener ingresos y posteriormente invertirlos en un gasto público, que es lo que nosotros vamos a llamar los egresos. Ese ejemplo que le estoy colocando, o este cuadro que estoy colocando acá, es perfectamente, digamos, utilizable o planteado dentro de cualquier aspecto, bien sea a nivel del Estado, como lo estoy haciendo, a nivel privado, inclusive a nivel personal, a nivel de nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque nosotros como personas tenemos necesidades y para poder cubrir esas necesidades necesitamos tener algunos ingresos, ingresos que posteriormente se van a convertir en egresos, pero para yo poder gastar tengo primero que ingresar. Entonces, esa actividad financiera del Estado, digamos, se viene a dar en una cantidad de elementos, en una cantidad, digamos, de procesos y procedimientos que están regulados por las respectivas normas. Digamos que la característica fundamental, y me disculpan esta lámina tan antipática que está acá, es muy grande, pero nos dice que la característica fundamental de la actividad financiera es su instrumentalidad, ya que esta actividad no constituye un fin en sí misma, es decir, no atiende de manera directa la satisfacción de una necesidad pública, sino que más bien cumple con una función instrumental.
porque su normal desenvolvimiento es una condición o es condición indispensable para el desarrollo de otras actividades. Así, para que el Estado realice cualquier actuación, es necesario que previamente haya obtenido los fondos necesarios para solventar su actividad en la búsqueda de satisfacer las necesidades colectivas. Permiso. Quiere decir con esto, cuando hablamos de que no constituye un fin en sí misma, que no resuelve problemas, digamos, o no atiende de una manera directa la satisfacción de una necesidad pública, es algo correcto. ¿Por qué? Porque la actividad financiera del Estado, digamos, hay que verla desde el punto de vista instrumental, o sea, como un instrumento que permite, digamos, que fluyan algunos procedimientos y algunos procesos que son los que en definitiva van a ir en función de ese bienestar colectivo o de satisfacer las necesidades públicas. Y eso lo vamos a obtener ¿a qué? Lo vamos a obtener a través de unos procesos y procedimientos de recaudación que son los que permiten que el Estado venezolano en sus diferentes niveles pueda obtener los suficientes ingresos para ser invertidos en lo que nosotros llamamos el gasto público, aceras, es decir, para cumplir con todas aquellas competencias, bien de carácter directa o bien de carácter concurrentes, ¿ok? Que prevé la Constitución y las normas y que todos los niveles del Estado tienen que, digamos, tratar digamos, de satisfacer. Tenemos que dentro de esas competencias hay materia de salud, hay materia de transporte público, tenemos también servicio de recolección de residuos sólidos, en fin, todas esas competencias que se traducen en lo que son las necesidades públicas, el Estado tiene que resolverla o tiene que satisfacerla a través de lo que es esa actividad financiera. Yo recaudo, yo obtengo, digamos, los beneficios y posteriormente hago la inversión pública para satisfacer o crear lo que se llama el bienestar colectivo o común. Por lo tanto, me disculpan otra vez la lámina, yo soy muy poco amigo de láminas, pero hay veces hay que concentrarlas como están acá. El Estado es el único y exclusivo sujeto de la actividad financiera. Es el ente que tiene la facultad de establecer, recaudar, controlar y redistribuir la riqueza nacional. Esta complejidad de la actividad financiera hace necesario conocer los elementos políticos, económicos, jurídicos, sociales y administrativos que lo integran y que por ello son objetos de estudio de disciplinas particulares que van a colaborar en la búsqueda de la justicia social. Queda claro, según lo que acabo de establecer en esta lámina, que el Estado en cualquiera de sus niveles es el único sujeto, digamos, de la actividad financiera. ¿Ok? Es el ente que tiene la facultad de establecer, recaudar, controlar y redistribuir la riqueza nacional. Ningún ente privado puede establecerlas, puede recaudar, puede controlar y puede distribuir o redistribuir la riqueza. Sin embargo, hemos visto con profunda preocupación en algunos municipios venezolanos cómo tenemos, digamos, algunos, o sea, han tercerizado prácticamente la recaudación. Han tercerizado, digamos, esa función tan importante que además es indelegable en el caso de los municipios, los estados mismos, y en el caso de los municipios la misma ley orgánica del Poder Público Municipal lo establece de manera taxativa, cuando dice que es una actividad propia e indelegable del municipio. Entonces, hay algo importante que quería manifestarles a todos ustedes. Esa actividad financiera y esa forma de recaudar que tiene el municipio, vamos a hablar en este caso, vamos a pasar ahora al municipio para ir, digamos, hablando de los niveles del poder público, digamos, desde el municipio, que es la base, hasta llegar a los estados. Hay algo importante que quiero comentarles. Esa actividad financiera del Estado
que tiene como finalidad o fin último o sea, crear el bien común, el bienestar colectivo, de alguna u otra manera, durante muchos años estuvo, digamos, muy sesgada y estuvo concentrada y centralizada. Los municipios en su mayoría, que no existía la figura del alcalde, no existía algunos elementos que hoy conocemos, contaban con el presidente de un consejo municipal, que era electo además dentro de los concejales que eran, digamos, hacían vida en esa Cámara Municipal. Anteriormente, cuando se elegía un consejo municipal o la gente salía a votar unas elecciones, marcaban un sellito, una tarjetita, y en esa tarjetita salían 7, 9, 11 concejales, dependiendo el número de población de esa localidad. Bueno, si eran 7 concejales, pues 4 eran la mayoría y elegían un presidente. Si eran 11, pues entonces 6 era la mayoría y de ahí se elegía un presidente del Consejo Municipal. Entonces, mis estimados amigos, ustedes pueden imaginarse en ese momento que se escogía el presidente, ese señor que iba a estar en funciones un año, realmente su gestión iba dirigida hacia la satisfacción de la mayoría de la Cámara para poder garantizarse un año más como presidente. Pero digamos que las necesidades públicas estaban en un segundo, hasta en un tercer y cuarto plano. Y normalmente los municipios que en aquel entonces tenían como, digamos, denominación política distritos, ¿ok? Estamos hablando antes de 1989, aquí se hablaba de distritos, era, digamos, la concepción política que tenían, dependían de lo que eran los situados constitucionales casi en un 90%, y lo que recaudaban pues realmente era para completar algunas nóminas o algunas situaciones allí. Y no había pues aquella gestión autónoma, aquella autogestión o aquella, digamos, situación que pudiera decirse que había un régimen municipal en desarrollo en Venezuela. Es a partir de 1989 cuando se empiezan a romper paradigmas en el país, ¿ok? Todos recordamos los sucesos del 89, de esa época aproximadamente, cuando el Caracazo y algunas situaciones que intentonas de golpe de Estado, y bueno, situaciones muy tristes que realmente vendieron un país en el exterior con unas imágenes muy tristes, ¿no? Pero bueno, el punto es que el presidente Pérez, que estaba en ese momento, la respuesta a todas esas situaciones que estaban sucediendo, que además fue una lectura que en mi criterio, una lectura muy inteligente que se hizo en ese momento, porque la gente estaba cansada del sistema. La gente ya estaba cansada, o sea, se agotaron los sistemas, se agotaron los esquemas políticos y las estructuras de Estado estaban agotadas. Entonces había una comisión para la reforma de Estado, la COPRE presidencial, que tenía un trabajo bastante adelantado y que en el año 89, pero había una situación política que era que la COPRE estaba adelantando su trabajo, pero teníamos un Congreso Nacional que además era bicameral, había los diputados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que no estaba precisamente, digamos, alineada o ganada la idea de cambios, digamos, estructurales, de esquemas y sistemas dentro del Estado. ¿Por qué? Porque era muy fácil en aquel entonces salir electo diputado o salir electo senador dentro de una tarjeta, ¿ok? Que contarse nombre con nombre o de manera uninominal o nominal. Entonces, así de esa manera, pues se mantenían el caudillismo o ciertos caudillos en ciertos estados y distritos del territorio venezolano. El punto es, mis estimados amigos, que a partir de 1989, a través de unas reformas, digamos, que se hicieron a través de decretos, leyes presidenciales, dado pues la facultad que tenía en ese momento el presidente para poder dictarlas. Me disculpan, pero hay que suavizar la garganta para poder continuar.
surgen una cantidad de 3 normas fundamentales. La ley de elección y remoción de gobernadores, la ley orgánica de régimen municipal y la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencia al poder público. La primera que les mencioné permitió por primera vez en Venezuela elegir gobernadores, pero también sentaba las bases para poder removerlos. La segunda de las normas viene, digamos, a establecer un régimen municipal que estaba en deuda desde 1961, cuando se aprueba la Constitución de ese año, que establecía en su única disposición transitoria que el régimen municipal se iba a mantener tal cual como estaba, o sea, antes del 61, 47, 58, o sea, todos esos años, digamos, de deuda, hasta que se legislara en la materia. Y realmente desde el año 1961 hasta 1989, que tampoco fue que se legisló en el 89, sino que no se legisló a través del Congreso, sino que se legisla en este caso a través de un decreto presidencial. O sea, del 61 al 89 es cuando viene a establecerse un nuevo régimen municipal, digamos, con una visión moderna y otro carácter, digamos, de gestión, ¿no? Nace la figura del alcalde y se eligen por primera vez esto, pero también se eligen por primera vez los concejales por nombre y apellido, ¿ok? Pero a la par de esta situación que se estaba haciendo, que, o sea, se eligen los alcaldes, se eligen los gobernadores, se eligen los diputados regionales y los concejales, digamos, por nombre y apellido, con la finalidad de que esta gente pudiera tener gestión propia, que pudieran generar sus propios recursos a través de un abanico de potestades tributarias y de competencias propias, para así ir descargando de alguna u otra manera de ese peso que el Estado venezolano como papá Estado tenía en ese momento. Recordemos que tanto las gobernaciones como los estados como los municipios, para hablar correctamente, digamos, formaban parte de esa gran carga nacional. Pero ¿cómo hacía el gobierno para poder darles la oportunidad a estos dos niveles del poder público para que pudieran obtener, digamos, los recursos suficientes? Bueno, a través de una norma novísima, muy buena además, le trajo muchos beneficios al país para ese momento, que fue la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público. A través de esta norma, las gobernaciones de Estado pudieron tener la competencia de los puertos, de los aeropuertos, hospitales, peajes, bueno, un sinfín de competencias, plazas, parques, museos, una cantidad de competencias que realmente le dieron al municipio, perdón, a los estados la posibilidad de crecer, la posibilidad de tener recursos propios para ser invertidos además dentro de su estado, sin depender en muchas ocasiones de lo que era, digamos, la dádiva o lo que le correspondía por el situado o el dosado constitucional. Esa fase, digamos, que tenía que llegar también a los municipios, en el caso de los municipios se retardó mucho por dos factores elementales. ¿Cuáles fueron? Uno, la falta de legislación, de motivación, creatividad que tuvieron para el momento el 98%, por no decir el 100%, porque no fue el 100% realmente, de los municipios o de los legisladores venezolanos a nivel local. Primero, porque no conocían lo que era un proceso de centralización. Segundo, ni siquiera sabían lo que era un proceso de legislación local. Siempre se mantuvo la situación de que el alcalde era el que tenía el poder, cuando realmente el poder que lo tienen son los que legislan, porque son los que hacen las leyes, y a las leyes se someten todos los venezolanos, independientemente que sea presidente, alcalde o gobernador. Pero pareciera que aquí en Venezuela la situación es al revés.